Buenos días, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a esta sesión especial online, esta sesión digital en la que os vamos a intentar mostrar las 3 mejores estrategias para que podáis modernizar vuestra plataforma de datos. Y esto es importante porque sea como sea vuestro negocio, sea el sector que sea del área, que sea tanto si es un negocio de retail, como si es una organización pública, como si es un negocio industrial, todos los negocios de hoy en día están basados en los datos. Y el contar con una plataforma de datos moderna es la que hará que puedas sacar partido, valor de estos datos y así ponerte por delante de tus competidores. Y sin embargo, contar con una plataforma de datos moderna y adecuada, flexible, y que sea capaz de hacer frente a toda esta ingente cantidad de datos que manejamos, tanto de nuestros clientes, de usuarios, de incluso de los propios trabajadores o de los objetos que tenemos conectados a nuestra infraestructura, a veces no es sencillo. Para eso tenemos hoy con nosotros a Raúl de la Fuente López, que es ingeniero de Couchbase, pero que es también formador especializado en tecnologías como Machine Learning, en proyectos de datos, inteligencia artificial y es además profesor asociado de distintas universidades y de escuelas de negocio. Buenos días, Raúl. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal nos va todo, Daniel? Muy bien, aquí encantado de saludarte y esperando que nos des estas estrategias clave para modernizar la infraestructura, pues que evidentemente es el motor que va a hacer que luego pues las empresas puedan poner en marcha toda esa tecnología, toda esa innovación que dé valor a su negocio. Lo primero que os quería decir es que después de esta sesión o durante esta sesión, si la estáis viendo ahora en directo, pues podéis mandarnos preguntas pues, a nuestros perfiles sociales y demás en Silicon España y os trataremos de hacer llegar la respuesta o bien reenviárselas a Raúl, a Couchbase, para que os pueda despejar cualquier duda. Y dicho esto, Raúl, gracias por estar con nosotros una vez más y vamos a poner, si te parece, un poco en contexto la situación, ¿no?, en la que se encuentran las organizaciones a día de hoy, sobre todo con las circunstancias tan especiales que hemos vivido durante el último año, con estas restricciones de movilidad, con estas restricciones de contacto físico. Todo esto ha sido una aceleración muy fuerte de todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Pero antes me gustaría preguntarte otra cosa y es, en los últimos meses, ¿cuál ha sido un proyecto en el que hayáis integrado esta tecnología que sea especialmente interesante, que te parezca que es importante compartir con los espectadores? Esa pregunta siempre te preguntan un poco pues, cuál es tu proyecto en el cual más has aprendido, el más interesante. Es complicado, ¿no? Es complicado porque todos los proyectos tienen su parte de aprendizaje y su parte interesante. Últimamente, pues, debido a la pandemia, todos los que están relacionados con el tema de la salud, telemedicina y demás, Sí. la verdad que me he sentido mucho más, mucho más motivado a la hora de colaborar con esa clase de proyectos. ¿Mm? Colaboramos, pues, a día de hoy, pues, con Pfizer, por ejemplo, para Claro. testeo de diferentes medicamentos, Customer 360. También, bueno, el sector de la salud y telemedicina, como ya sabes, ahora mismo es muy importante porque han cambiado las reglas del juego y sobre todo la parte de sensorización, es decir, a día de Sí. hoy, pues no solamente que podamos estar hablando como tú y yo en un sistema de videoconferencias necesario, sino que también hay muchos pacientes que necesitan recoger de alguna manera y de una manera inteligente la información que se puede recoger de sus enfermedades. Y en Mm. algunas ocasiones no es tan sencillo. Y también, en algunas ocasiones también es muy importante que esa información, pese a que no haya conectividad, pueda seguir recogiéndose, porque Sí. es algo. De eso vamos a hablar durante tu presentación porque es uno de los temas que quería abordar, pero es verdad que la salud y todo el tema de la logística que has mencionado con el tema de las vacunas, pues es uno de los segmentos que ya venía transformándose desde en las últimas décadas, ¿no? Incluso todo lo que tiene que ver con seguimiento, con trazabilidad y demás, pero va a sufrir una revolución muy importante pues de la mano de la información, del IoT y todo esto hay que manejar. Estamos hablando de vacunas, estamos hablando de millones de datos personales y de datos de envíos de vacunas que además están en unas condiciones muy críticas en los envíos, con lo cual toda la información es siempre hipercrítica aquí, ¿no? Ujú. No, y además no solamente eso, sino controlar umbrales, controlar avisos. Es decir, que en un momento dado, que aunque tengas millones de datos, que un solo dato pueda repercutir
bueno, en que se pueda parar un proceso o acelerar otro. Entonces, digamos... Exacto, sí, tomar decisiones, además, lo más rápido posible, porque, por ejemplo, una partida de vacunas, si sufre un cambio de temperatura, pues podríamos estar hablando de un problema grave. Pero ponnos un poquito en todo lo que tiene que ver con esta modernización, el contexto de la situación, porque no solamente es el campo de la salud el que ha sufrido con todo el tema del virus, del COVID. Por supuesto, todos sabemos que la pandemia lo ha cambiado todo. Y no solamente ha cambiado, digamos, los modelos de negocio que están cambiándose y por eso mismo esta modernización, sino, digamos, que tenemos que ir un paso más allá, es decir, el comportamiento humano, nuestras costumbres y la forma en la cual reaccionamos al mundo ha cambiado. Por tanto, si todos estos flujos cambian, evidentemente hay muchos procesos en los cuales muchas compañías tienen que adaptarse y por eso esa aceleración de modernización. Digamos que esas aplicaciones han sido creadas en un contexto totalmente diferente y por tanto ese contexto como cambia, pues evidentemente tiene que ser adaptado y la plataforma, el stack tecnológico por el cual fue creado quizás no esté preparado para esa modernización y para ese nuevo estado. Sí, sí, hemos vivido como esta aceleración de las transformaciones, pues a muchos nos ha pillado con el pie cambiado y es verdad que se han adoptado tecnologías muy rápidamente, a veces sin una estrategia muy clara y esta es una de las cosas de las que queremos hablar hoy. Sin embargo, también es verdad que el haber adoptado estas tecnologías a día de hoy no tiene nada que ver con haberlo hecho hace 4 o 5 años, porque hay tecnologías que tienen que ver con lo que tú manejas, con los proyectos de datos, que están cada vez más al alcance de muchas organizaciones que quizá hace 5 o 10 años jamás se plantearían un proyecto de datos, ¿no? Un proyecto de Big Data, un proyecto de Machine Learning. Por supuesto, a día de hoy hay empresas bueno, cualquier empresa, yo ahora mismo estoy colaborando con startups de 2 personas y con multinacionales que están en el top 3 de las empresas más importantes del mundo. Entonces, digamos que esta tecnología está al alcance de todos, de una manera o de otra, dependiendo de cuál sea el proyecto, evidentemente, y que no tenemos que pensar que, pues a veces me comentan, oye, Raúl, si estoy plantando patatas y tú me estás diciendo de ir a la luna. Bueno, es que es diferente, ¿no? Es decir, hoy por hoy no se necesita demasiado para empezar a sacar partido a tus Sí. datos y a tus procesos. Raúl, ¿y cuál sería, para partir de lo que sería una situación óptima o adecuada, cuál sería la forma que tendría que tener la plataforma de datos perfecta o la que tú consideras ideal de las organizaciones que quieran modernizarse y poder abordar estos proyectos de datos? Depende ¿Qué mucho. características tiene que tener? Depende mucho del caso de uso. Es decir, hoy por hoy estamos viendo que el mundo, vamos, los diferentes procesos están cambiando, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de la pandemia, de cómo ha ido cambiando al mundo sin contacto, por ejemplo, ¿no? Es decir, sabemos que hoy por hoy, pues la cantidad de pagos que se hacen por NFC, por el móvil, pues ha aumentado drásticamente, ¿no? Pues al final, antes no existían tantas necesidades, ¿no? De poder pagar con este tipo de tecnología. O, por ejemplo, el hecho de pedir cartas cuando vas a pedir en un restaurante, pues simplemente la URL y demás, ¿no? Pues todo este comportamiento ha ido cambiando, ¿no? Luego también el comportamiento de que estamos cada vez más en casa, ¿no? Evidentemente no tenemos otra alternativa, lo que se llama la economía hogareña, ¿no? Todo lo que tenga que ver con media y entretenimiento, todo lo que tenga que ver con los e-commerce. Digamos que evidentemente estaban ahí hace ya unos años, ¿no? Y había tecnologías que habían apostado de forma de una forma muy abrupta a la hora de elegir este tipo de tecnologías para realizar un Black Friday de una forma correcta y demás. Sí. Pero hemos visto que evidentemente las empresas que no estaban totalmente preparadas para conseguir un flujo extra de interacciones y un flujo extra de usuarios concurrentes, pues han visto Sí. además un poco comprometidos. Y El tema de la escalabilidad ha sido una de las cosas que yo creo que muchas organizaciones se han visto desbordadas, ¿no? en base a... También porque muchos parten de infraestructuras muy tradicionales. Sí, exactamente. Es decir, no están preparadas. Las estructuras tradicionales estaban, como he comentado antes, preparadas para un contexto totalmente diferente. Y
funcionan muy bien y de una manera aislada para el contexto para el cual fueron pensadas. Pero evidentemente se necesita una plataforma pensada en el core, no adaptada, porque al final adaptado es simplemente ponerle un parche en muchas ocasiones, ¿no? Digo, puedo realizar este tipo de operaciones, pero quizás pues no lo estás haciendo de la forma tan efectiva como puede hacer un sistema que esté totalmente... Efectiva y económica, que esa es otra de las claves. Pues cuéntanos un poco, porque tenemos un esquema en el que nos muestras un poco cuáles serían las características de esta tecnología, de esta plataforma de datos y algunos de los elementos clave, ¿no? Uno de ellos que mencionábamos era la escalabilidad, pero hay otros, ¿no? Sí, bueno, dentro de una plataforma de datos, para que sea ágil, digamos que existen diferentes roles también, ¿no? Vamos a pensar, pues también en los desarrolladores primero, ¿no? También la flexibilidad de programación. Es decir, que si tengo 3, 4, 5 gestores de base de datos o plataformas que se comuniquen entre ellos, Sí. pues quizás esos desarrolladores tienen que aprender diferentes lenguajes de programación, tengo que tener data engineers para que orquesten la información en un ejercicio de talento y de esfuerzo para que realmente estén todos estos sistemas y manejar, pues bueno, pues diferentes comportamientos dentro de esa plataforma que Sí. no es sencillo. Entonces, lo que se busca muchas veces es una simplicidad, porque no más todas las compañías son compañías digitales nativas, es decir, no tienen equipos de IT grandes. Entonces, básicamente, sus equipos de IT se deberían dedicar a su business as usual, no a mantener esa plataforma. Y cuanto más automantenida nos encontremos y cuanto menos disgregados tenga la información en diferentes gestores, más fácil va a ser mantenerla, más fácil va a ser programar, porque van a haber menos líneas de código y menos posibilidades hay de que me llamen a las 2 de la mañana porque se ha caído el sistema. ¿Y qué hace Couchbase en este aspecto? ¿O me lo vas a explicar más adelante? Y bueno, Couchbase en este aspecto lo que hace es tener una visión holística para aglutinar, no solamente que pueda permitir hacerlo, sino lo que queremos es abstraer. Es decir, si lo piensas en la historia de la evolución humana, siempre lo que ha habido es una evolución continua de abstraer los diferentes problemas que hubieran y simplificarlos. Y esto lo hemos ido viendo nosotros cuando hemos ido utilizando pues, diferentes programas que al final de alguna manera ocurren muchas cosas como un sistema operativo. Están pasando un montón de cosas por detrás que antiguamente, hace años, pues tú tenías que hacer Sí. esas operaciones y esas operaciones ya se van abstrayendo y tú casi no te das ni cuenta, a no ser que tú quieras mirarlo. Pues Couchbase lo que quiere hacer es un poco todo esto, ¿no? Busca la simplicidad operacional. Es decir, que te tengas que dedicar lo mínimo posible a mantener tu sistema y que te enfoques y que priorices, bueno, pues que puedas acelerar tus ciclos de desarrollo, porque al final es tu negocio, lo que quieres es que vaya más rápido que el de la competencia y por supuesto que tener problemas. Sí. Hace algún tiempo un responsable de una compañía tecnológica me decía que no hay ningún cliente dispuesto a pagar por más complejidad. Esto es interesante porque o eres capaz de darle algo que le haga un poco más sencilla la vida o es difícil que se lo consigas vender, ¿verdad? Yo he estado al final liderando varios proyectos, en plan, más sobre todo en la parte de project management y yo siempre decía cuando buscaba proveedores de diferentes stacks tecnológicos, siempre decía, bueno, si me añades una nueva pegatina, por favor, quítame otra, ¿no? Couchbase no te está quitando una, te puede quitar 5 o 6 y eso es lo interesante, ¿no? Es decir, que me elimines complejidades, es decir, que si yo añado una nueva tecnología, que por lo menos, quítame una. Sí, claro. La Mira, es que hace unos días estaba entrevistando a un responsable de una compañía, de un integrador, que me explicaba que habían hecho un proyecto pues, que era disruptivo porque habían conseguido llevar pues un montón de bases de datos críticas que estaban en un servidor, en un legacy, en un data center, en on-premises y que lo habían conseguido llevar a la nube. Entonces, Couchbase puede ayudar a este tipo de proyectos, es decir, porque muchas veces las compañías han ido adoptando tecnologías, pero otras que traían de las décadas pasadas o de la década pasada, pues sí que estaban en su on-prem y quizá a veces incluso en el terreno de bases de datos, ¿sabes? Llevando lo que es el corazón de las aplicaciones críticas y a veces
pues muchas organizaciones, el migrar esto a la nube o migrarlo a otra tecnología es algo como que les ha costado tanto que, fíjate, compañías que a lo mejor estaban adoptando mucha tecnología han dejado esto para el ya, para el ahora. Sí, por supuesto. Evidentemente el cloud first es una realidad. También, bueno, podemos hablar del sistema multicloud por el hecho de, bueno, pues de poder no casarte solamente con un proveedor, porque al final tiene sus desventajas. Pero lo que está claro es que muchas veces el hecho de migrar a la cloud, es decir, si yo tengo mi plataforma de datos y la migro a la cloud, tengo la sensación de como estoy moviendo los datos me estoy modernizando. Pero en muchas ocasiones es una falsa Sí, sensación. ¿verdad? Claro, porque el hecho de mover unos datos de un sitio a otro, aunque el nuevo sitio pues, sea más moderno, si no estoy haciendo absolutamente nada y sigo teniendo 5 silos de información y, y tengo que seguir manteniéndolos de una forma o de otra, de una manera con muchas ineficiencias, pues probablemente pues, lo que estoy haciendo simplemente es llevando, que tengo ciertas ventajas de ir a la Es cloud. lo mismo, pero pagando facturas mensuales. Y además, como dicen también, pues una de las cosas que preocupa a la gente de IT sobre la nube es lo que ellos llaman el Hotel California del cloud, ¿no? Es decir, que puedes registrarte cuando quieras, pero luego nunca puedes salir. Couchbase, una de las cosas que aporta es esta capacidad de ser agnóstico con respecto a las plataformas, a las nubes que utilizas, porque muchos responsables de IT lo que quieren es decir, bueno, yo quiero elegir cuando quiera la nube que más me convenga. Por supuesto, es decir, al final tú lo decides. Es decir, incluso tener sistemas híbridos de, bueno, tengo un sistema de desarrollo en on-premise, tengo mi sistema de preproducción en una nube, tengo mi sistema de producción en otra nube y a lo mejor con Disaster Recovery en otra nube. Es decir, que al final el poder manejar de una forma única, una sola consola de administración, que esto también es algo interesante porque a nadie le gusta tener 5, 6, decenas de consolas de administración, es algo que hace, vuelvo a hablar de la simplicidad operacional, ¿no? Es decir, de simplificar los procesos por los cuales los ciclos del software van evolucionando. Entonces, la capacidad de multicloud puede existir, pero si le estamos añadiendo complejidades a la hora de tener multicloud, pues es algo que a los administradores y a la gente bueno, los administradores y a la gente de Bob y demás no les suele gustar. Entonces, que digamos que lo hagamos todo esto de manera transparente. Es decir, que, bueno, que podemos evolucionar en el ciclo de vida del software de una forma como evolucionan los aplicativos. No, a veces, históricamente, siempre se han visto la gente de base de datos como un departamento aparte que tienen sus Sí. tecnologías aparte, incluso mucho más tradicionales. Y El ingeniero de red, cada uno por separado, ¿verdad? Y ahora todo tiende a estar mucho más centralizado, ¿verdad? bueno, son Más equipos sencillo, además. Claro. multidisciplinares, es decir, equipos multidisciplinares que tienen una metodología común y que además los ciclos de desarrollo y de evolución del software e integración son similares. Entonces, como están jugando a las mismas reglas, pueden jugar al mismo juego en el mismo equipo con unas Sí. normas preestablecidas que Y son. además, centrarse sí en lo que es el desarrollo del negocio, ¿no? De las aplicaciones de negocio. Pues que ahora que has mencionado a los desarrolladores, explícanos un poco Couchbase, cómo afecta, cómo sacan beneficio cada uno de los roles que tendríamos dentro de los departamentos de tecnología, porque no es lo mismo lo que va a significar para la gente de IT, para los administradores, que para la gente que a lo mejor está en la parte de DevOps, o la gente que está en desarrollo. Cuéntanos un poco cómo se adapta Couchbase a todos estos roles o qué aporta en cada uno de ellos. Evidentemente, cada uno de estos roles tienen unas motivaciones diferentes y algo les beneficia. Entonces, no hemos perdido de vista en ningún momento pues los diferentes roles que existen dentro de la organización. Primero, más sencillo, bueno, pues la parte de negocio, pues eso, pues tener una reducción del TCO y una simplicidad operacional, como vuelvo a destacar, es algo que, bueno, afecta a todos los sectores de manera cross, ¿no? También hemos hablado del tema de vendor locking. Pues bueno, ahora se habla mucho de reducir el TCO, pero también se habla mucho de reducir el TCE. Es decir, oye, ¿cuánto dinero me va a costar salir de tu plataforma? Entonces, en definitiva, estas dos características, que van unificadas también con la simplicidad operacional, son algo que, bueno, que son bastante cross, ¿no? A los diferentes departamentos dentro de una organización. Por otro lado, luego ya, pues cada uno tiene sus motivaciones, como hablábamos de la parte de los desarrolladores. Los desarrolladores, dependiendo de cuál sea su background, porque al final
Yo siempre digo que nuestro currículum es nuestro cementerio, ¿no? Entonces, digamos, bueno, pues pueden venir de programar temas más tradicionales como base de datos relacionales. Bueno, pues Couchbase en este aspecto también sigue permitiendo, tiene una flexibilidad para poder seguir manteniendo estos sistemas, es decir, estas relaciones, entidad-relación, en el caso de que fuera necesario. Con todas las características de un lenguaje que normalmente la mayoría de los programadores conocen, como es el SQL, sobre todo los programadores Sí, ¿no? de base de datos relacionales. Este SQL es un SQL completo, es decir, porque muchas veces existen lenguajes que son, bueno, que se basan en estándares como SQL y claro, y a lo mejor solamente permiten hacer un 10% de las operaciones, es decir, no permiten hacer joins, no permiten hacer tipos de joins tampoco, outer joins, right joins, no permiten, no tienen nativas como las Common Table Expression o como las Window Fusions. Digamos que son operaciones que quizás hayas desarrollado en un sistema relacional y luego te encuentras cuando estás migrando que esas nativas no existen dentro de tu... Entonces, los ingenieros, los desarrolladores que estén acostumbrados a trabajar con bases de datos SQL se van a sentir a gusto, ¿no? Usando Claro, Couchbase. aprendes muy rápidamente, es decir, simplemente pues estás reutilizando el 90% de tus ¿Mm? conocimientos y esto es algo fundamental. Por otro lado, ¿Cómo? dime. Sí, no, te iba a preguntar que los que quieran echar un vistazo o las organizaciones que quieran acercarse a la tecnología de Couchbase, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo necesitan algún tipo de infraestructura especial o algo especial? ¿O cómo pueden hacerlo? Dependiendo cuál sea tu objetivo, yo les recomendaría pues, una forma u otra. Primero, tenemos nuestro Couchbase Academy, que básicamente son decenas de cursos gratis que van muy enfocados a los roles que estaba comentando. Podemos encontrarnos cursos de desarrollo en diferentes SDKs, Java, Node.js, Python, PHP. Luego tenemos cursos de NoSQL básico en base de cómo se estructura el modelado de los documentos JSON. Luego cursos de SQL, de, oye, ¿cómo puedo? Si yo ya sé, si soy un administrador de Oracle o un administrador de SQL Server, ¿Sí? ¿cómo cambio, ¿no?, de esta tecnología a Couchbase? Y hay un curso específico básicamente para que no Ajá. nos perdamos en la nomenclatura e incluso podamos traducir, mira, antes tenías una base de datos o tenías un servidor y ahora lo que tienes es un clúster. Antes lo que tenías es una base de datos, ahora lo que tienes es un bucket. Entonces, digamos que una Claro. traducción entre los... Toda esta información está en la web de Couchbase, La ¿no? puedo compartir ahí, es decir, está Ujú. directamente en cualquier... ¿Y tendríamos también alguna versión de prueba para el que directamente quiera meterle mano y ver qué hay Por realmente? supuesto, también Couchbase, como estaba comentando, está basado sobre estándares abiertos. Entonces, tenemos nuestra versión community que un arquitecto o un DevOps o un ¿Mm? desarrollador, si quiere, puede bajársela y hacer pues sus pruebas dentro de su sistema local o, bueno, o también en la nube. Es decir, que al final esto no hay problema. Sí. Montar Couchbase, un clúster de Couchbase en Kubernetes en local, son 5 minutos. Sí. Porque entiendo además que Couchbase evidentemente se puede utilizar en una infraestructura un poquito más tradicional, que tenga parte on-prem y también directamente todo nube, ¿no? Supuesto, o un sistema híbrido, si fuera necesario, o un sistema híbrido, Sí. Sí, a eso me refería. un sistema híbrido es decir, que tener pues tu desarrollo en local, evidentemente, y luego, pues como he comentado antes, preproducción y producción en la nube si fuera necesario, o también todo en la nube. Bueno, aquí somos totalmente agnósticos y permitimos cualquier tipo de despliegue. Ujú. Tú cuando ves una infraestructura de un cliente, de alguien que os propone un proyecto, ¿qué idea te haces con respecto a qué cantidad, o sea, o en qué ocasiones es mejor tener más parte en la nube? ¿En qué ocasiones merece la pena mantener algo on-prem? En esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Es siempre imprescindible llevarse toda la nube o se puede mantener parte de nuestra infraestructura más Es tradicional? una estrategia interesante la de ir a la nube por el hecho de que, volvemos a decir lo mismo antes, ¿no? Es decir, simplificamos muchos procesos, sobre todo que tengan que ver con la administración y demás, ¿no? Simplificamos, por ejemplo, con nuestro Kubernetes Operator, si vas a la nube, si desplegas en un EKS, AKS
o GKS, pues ¿qué pasa? Digamos que el 95% de las actividades de un DBA quedan totalmente relegadas. Es decir, ¿qué pasa cuando un nodo se cae? ¿Qué mecanismos de alta disponibilidad vienen totalmente implícitos ya directamente dentro del operador? O incluso actualizaciones del sistema. Es decir, que Claro, todo eso lo hace la propia nube, ¿no? El proveedor en este caso o el propio sistema, ¿no? sí, Cloud. en este caso no lo hace nuestro operador. Nuestro operador es, digamos, apostamos por Kubernetes desde el principio y eso nos ha permitido dos cosas. Sí. Esa apuesta inicial por Kubernetes y no perder el foco con otros sistemas containerizados, aunque también los soportamos, pero apostamos claramente con Kubernetes en el estándar. De hecho, somos miembros de la Cloud Native Computing Foundation, que entre otras cosas mantiene Kubernetes. Nos ha permitido el hecho de tener una madurez extrema, es decir, incluso el año pasado nos dieron el premio al mejor operador, es decir, existen 5 niveles de madurez, Couchbase está en el grado máximo y muchos de los proveedores no pasan, están entre el 1, 2 y 3. Es decir, que eso tenemos que verlo, también analizarlo, porque al final que el hecho que una base de datos esté containerizada no los va a quitar de problemas, porque a lo mejor no tiene esas características. Además, otra cosa que quería comentar es que Couchbase fue creado con una arquitectura única. Es decir, básicamente la arquitectura de Couchbase, que es sin maestro esclavo, es tremendamente sencilla. Es decir, simplemente cuando necesitamos o más capacidad de computación o que necesitamos porque necesito más usuarios concurrentes o necesito más almacenamiento, simplemente lo que hago es añadir un nuevo nodo o también tengo la posibilidad de crecer si solo tengo pues eso, más necesidades de computación, crecer verticalmente añadiendo más CPU a las máquinas que componen mi clúster. Entonces, Vale, pero contéstame también, cuando una empresa tiene una infraestructura más tradicional, desde tu punto de vista y desde Couchbase, ¿cómo crees que hay que abordar esta migración? Porque todo lo que estás hablando, es decir, microservicios, Kubernetes y demás, pues es, digamos, lo último de lo último, pero hay gente que quizás viene atada a cosas más antiguas. Claro, pues bueno, básicamente tenemos nuestros procesos para modernizar, es decir, lo que llamamos Legacy to Cloud o Legacy también to Kubernetes. Y en esta parte, como comentaba antes, ¿no? Como soportamos todos los sistemas antiguos de una forma sencilla, que podemos seguir manteniendo lo que conocen los desarrolladores, lo que conoce la empresa, hacer el switch es muy sencillo. Incluso algunos de los clientes lo que hacen es mantener ambos sistemas, hacen diferentes pruebas, lo que se llama también TSABs. Los sistemas ven que funcionan, desde el punto de vista funcional sigue funcionando igual y en ese momento hacen el cambio de agujas. Incluso Couchbase también tiene una ventaja extra. Couchbase, como hablaba al comienzo de todo, tiene una arquitectura memory first. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, todas las escrituras y lecturas se hacen en memoria. ¿Esto quiere decir que somos una caché? No, somos una plataforma de datos que tiene persistencia. Pero a veces lo que hacen es nos ponen por encima de su base de datos tradicional. Tengo ya las ventajas de latencia y de poder crecer mucho más eficientemente manteniendo el sistema antiguo. Y poco a poco, pues le voy quitando carga al sistema antiguo hasta que desaparece. Hasta que lo liberas, hasta que desaparece. Qué interesante. Oye, una cosa que te iba a preguntar. Antes, al principio, hemos mencionado todo lo que tiene que ver con sensorización. Cuéntanos un poco qué puede aportar Couchbase a todas estas empresas en las que, pues, de pronto han visto que con sensores o con objetos conectados, pues, pueden abordar proyectos que les añaden, pues, un valor muy importante al negocio. Estoy pensando, pues, eso, de logística, retail, fábricas automatizadas, pero de pronto se ven con una cantidad de datos que tienen que manejar y con algunas situaciones que pueden ser complicadas de abordar, ¿no? ¿Qué es lo que aportáis vosotros en este aspecto? Bueno, hablamos, la parte en App of Work, que también es una palabra muy famosa que se está usando cada vez más, en la parte de computing. La parte de computing tiene muchas ventajas en la parte de Internet de las cosas y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con sensorización y demás. Aquí damos un paso más allá.
Hemos visto pues, diferentes casos de uso a lo largo de esta presentación. También hemos comentado varios casos, ¿no? Por ejemplo, hemos destacado la parte de telemedicina, ¿no? Y un apunte que te quiero preguntar a ti, ¿no? Es decir, si comparamos el iPhone 1 con el iPhone 12, la capacidad de computación y almacenamiento que tienen uno y otro ha cambiado, pero Sí, muchísimo, ¿vale? Es decir, no solamente en capacidades de pantalla y demás. Este dispositivo, aunque es un Android en mi caso, bueno, pues tiene unas capacidades de computación y de almacenamiento que podemos aprovechar. Es decir, sí. esto va a mejorar dos cosas. La primera cosa es que yo cuando interacciono con mi aplicativo, pues tiene unos tiempos de respuesta menores, unas latencias menores, que es lo que buscan realmente los usuarios cuando están haciendo búsquedas en diferentes e-commerce o cuando estoy interaccionando con el aplicativo en cuestión. Pero es que también tiene otra ventaja, es que ya puedo hacer parte de la computación lo más cerca posible de los datos, Sí. donde estoy interaccionando con ellos. Y esto en temas como medicina, como estaba comentando, ¿no? Es decir, que si tengo un dispositivo o un sensor inteligente, pues un caso muy típico que manejamos nosotros es el tema de la gente que es diabética, ¿no? Pues hay sensores inteligentes que te inyectan insulina en base a diferentes Claro. información que voy recogiendo de mi cuerpo. Entonces, el que hace las operaciones es mi dispositivo móvil. No tengo que esperar a que se calcule la información en el cloud, con el inconveniente que tiene que a lo mejor Correcto. en un momento dado no tengo cobertura. Entonces, Esto lo estamos viendo, perdona que te interrumpa, en los asistentes digitales que están integrados en los dispositivos. Muchas de las funciones que hacían pues, Google Assistant o el Siri de Apple, pues han pasado de estar en la nube a estar directamente en el dispositivo para evitar esto que te dicen a veces, lo de si pones tu móvil en modo avión, no sirve para nada. eh, Y vamos a conseguir que incluso cuando no tengamos conexión podamos tener pues sistemas funcionando, porque esto a lo mejor a mí no me pasa nada por no tener el móvil activo en un momento dado, pero lo que dices tú, un dispositivo que está destinado a medicina o el cajero, la máquina TPV de una tienda no pueden dejar de funcionar porque de pronto hay una caída de red, ¿no? o al menos parte de esa capacidad. Por ejemplo, un asistente conversacional, evidentemente, pues vamos a imaginar que estoy interaccionando con una aplicación, pues eso, pues como se hace ahora, ¿no? Con un chat, muchas veces, ¿no? Pues lo mal que queda y la pérdida de negocio que conlleva el hecho de que si en algún momento tengo un microcorte o estoy atravesando un túnel o estoy dentro del ascensor o estoy dentro de un garaje, esa interacción se pierda, ¿no? Y directamente no se dé ningún tipo de respuesta. En cambio, si yo sigo manteniendo esa computación y recogida de información, que es importante, seguir teniendo al cliente atado o interaccionando Sí. con mi aplicación y no se vaya a otra, me permite pues, darle un flow, es decir, me permite dar un rapport, me permite seguir esa interacción para continuar en un momento dado pues, cuando ¿Cómo impacta Couchbase en estos casos? ¿Qué es lo que hace dentro del Edge para mejorar esta capacidad de cómputo directamente en el lo que dispositivo? tenemos es lo que llamamos un Couchbase Lite. Ese Couchbase Lite básicamente es una base de datos con unas capacidades muy similares a las que podemos tener en cloud, pero están dentro del dispositivo. Y además, de tener todas estas capacidades, tenemos un mecanismo de sincronización dentro de la caja. Vuelvo a hablar de la parte de simplificar, es decir, que no solamente puedo seguir interaccionando y haciendo computación de mi propio dispositivo, sino que en algún momento, cuando recupere esa conectividad o me puedo interaccionar con dispositivos que están alrededor, aunque tenga conectividad por Bluetooth, pueda sincronizar esa información con el resto del dispositivo. Voy a ponerte varios ejemplos para que lo entiendas. Un ejemplo de un operador de vuelo, ¿vale? Seguramente que alguna vez has cogido tu billete de embarque y hay operadores de algunas empresas que me ha pasado que, bueno, pues hay veces que no tenemos internet en un aeropuerto, ¿no? Entonces, nos recomiendan hacer un pantallazo, por eso se resuelve, pues, bueno, Sí, pero fui para tener ese código QR, ¿verdad? O ese billete, el pasaje, ¿verdad? estaban esperando a embarcar dentro del vuelo y me encontré que la aplicación en cuestión no me permitía enseñar mi billete de embarque
porque mi Gutenberg está en la nube y no tenía Wi-Fi. Evidentemente, pues por eso es recomendable siempre hacer un plan de... Luego, dentro del vuelo pues, no tenemos internet, o si tenemos internet es pagando mucho dinero por ello. O dentro de un transatlántico también, evidentemente, pues en ocasiones que no tenemos internet. Pues estas aplicaciones pues, permiten, a través de peer-to-peer, comunicarse unas con otras. Y, por ejemplo, pues el tripulante o cualquier trabajador que esté, operario que esté dentro de esta organización, puede comunicar, pues yo qué sé, se ha acabado el café. Y esto a través de peer-to-peer. Y esto, pues, en el propio aplicativo, pues bueno, sé que existe una oferta o que existe alguna capacidad para enterarme de que no existe, que no hay café en ese momento, con un ejemplo tonto. Por otro lado, un ejemplo también muy, muy básico. Tenemos en muchas empresas de retail los TPVs. Por eso no tenemos... Claro, ese es el que mencionaba. No tenía que hablar solamente de dispositivos móviles. Cuando hablo de dispositivos móviles, hablo de movilidad en general. Es decir, hablo de dispositivos que pueden estar en un momento dado en un sitio, luego en otro, ¿vale? Un sistema embebido, ¿vale? Puede ser cualquier sistema que esté detrás de Edge Computing, es decir, que esté detrás de mi gateway o que esté detrás, puede ser un supermercado, puede ser un gran almacén, puede ser cualquier ejemplo que está comentando, puede ser un transatlántico o lo que fuera necesario, ¿no? Entonces, los TPVs, ¿cuál es el objetivo principal de un TPV? El objetivo principal de un TPV es vender, pese a que haya un incendio, que haya goteras, haya cualquier problema de red, ¿vale? Sí. Lo que quiero es que pueda continuar vendiendo. Entonces, esto es fundamental, es decir, pues con Couchbase Lite lo que permitimos es no solamente el permitir que, aunque no tenga esa conectividad, seguir vendiendo, que es mi objetivo. Un operario de campo que quiere, pues, pese a que esté haciendo una operación en medio del desierto, en medio de un sitio donde la cobertura sea nula o muy baja, pues pueda seguir interaccionando con mi aplicativo para que pueda arreglar, pues estamos colaborando con sistemas de electricidad, con industria y demás, que los operarios de campo puedan seguir utilizando aplicaciones pese... Sea de lo que sea, ¿no? Porque si es, por ejemplo, un transportista, tiene el mismo problema, ¿verdad? En el frío también, es decir, podemos seguir recogiendo esa información, pensé que esté pasando por cualquier sistema en el cual no tenga cobertura. Y a todo esto ayuda a Couchbase Lite, ¿no? Claro, es decir, al final de una forma muy sencilla, es decir, el programador, en este caso, el arquitecto, solo tiene que preocuparse de su operativo. Todo lo demás, la parte de sincronización, gestión de eventos, si hubiera conflictos, cuando hablo de conflictos es qué pasa si modifico el mismo dato de diferentes fuentes, ¿no? Sí. Resolverlo al vuelo y que no tengas que picarlo tú, ¿verdad? Sí, de manera transparente, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar, Raúl? ¿Cuál es últimamente esa aplicación o ese sistema que has visto que a todos nos pasa, ¿no? A veces utilizando una aplicación o un sistema en la nube, de pronto dices, jo, esta gente debe tener un problema de infraestructura importante porque es una aplicación que seguramente está utilizando muchísimos datos y no está funcionando todo lo bien que debería. A mí me pasa con algunas de las aplicaciones que uso y algunas de las tiendas online que utilizo. No sé si tú has visto alguna que dices tú, uy, esta me gustaría echar un vistazo a ver qué tienen porque creo que la tecnología de Couchbase les podría servir. Voy a hablar de dos partes diferentes, una como usuario y otra, pues bueno, pues al final como ingeniero de soluciones, ¿no? Como usuario, muchas veces en algunas aplicaciones que me encuentro cerrado por mantenimiento, ya es algo que a día de hoy no deberíamos de encontrarnos nunca. Es decir... Bueno, eso le pasa a alguna empresa muy, muy grande. Sí que, claro, es decir, es algo que lo encontramos cada vez menos. Si recordamos hace 10 años, eso era la tónica del día a día, ¿no? De ver el típico cartelito de mantenimiento, vuelvo a intentarlo en algunos minutos. Es algo intolerable que tú imagínate en un Black Friday pasara eso, ¿no? Es decir, que tuviéramos cualquier incidencia y que tuviéramos cuando estoy en la franja horaria, que es un periodo totalmente estacionario, que a lo mejor vendo igual en 2 horas que en 2 meses. Sí. Eso pasará, si Dios quiere, en un futuro, cuando podamos ir a conciertos o a eventos y demás, en esas ventas de entradas que en pocos minutos se agotaban, ¿verdad? Pues que ese tipo de cosas, que los sistemas estén funcionando. Claro, es decir, que
que estén preparados. En definitiva, esto ya se puede resolver, pero muchos sistemas no están preparados. Entonces, es cierto que muchas veces, tanto yo mismo como algún colega, lo que sea, me ve estas deficiencias y como sabe un poco a lo que me dedico, ¿no? Pues dice, joder, pues ¿cómo podemos solucionar esto? ¿No? Es decir, que este proveedor, esta empresa, que cómo está haciendo las cosas, que realmente pues haciendo... Sí. algo. A lo mejor recibís una llamada desde Cupertino, California, ¿no? Pidiendo saber asesoramiento para ver si se puede evitar. Aunque yo creo que en este caso casi lo hacen a propósito, ¿no? Lo de tener unos minutos la tienda online cerrada. Mira, estamos llegando al final, si te parece, Raúl, y ¿por qué no nos resumen? Porque hemos hablado de muchas cosas, ¿cuáles son las 3 estrategias? Es decir, lo que creas que los que nos están viendo se deberían llevar en la cabeza grabado sobre cuáles son las claves para modernizar toda la plataforma de datos. Bueno, hemos ido comentando un montón de aspectos, tecnología y demás, pero yo me quedaría, en primer lugar, hemos hablado mucho del Cloud Native. Cloud Native no deja, vamos, no deja de ser, pues tiene 4 pilares, ¿vale? Que son pues todo lo que conlleva el mundo de DevOps, que seguro que habéis oído hablar de él. Sí, el desarrollo ágil. Sí. Luego está el Continuous Delivery, que es un poco el Continuous Delivery, Continuous Integration de todo lo que es la automatización, ¿vale? De entregar de forma constante. Todos los sistemas containerizados de Kubernetes y como estándar y demás, ahí hemos hablado también bastante, y la parte de microservicios. Es decir, estos 4 pilares que están en Cloud Native, yo los veo fundamentales, que no solamente tengamos posibilidad de tener, de adaptarnos, sino que la propia plataforma esté creada ya con ese objetivo. Y eso es lo diferencial, como comentaba. No es lo mismo el soportarlo que el realmente, pues, el poder beneficiarse el 100% de los beneficios de esto, de Cloud Native, ¿no? Luego, pues, va a ser mucho más competitivo y mucho más eficiente que cualquier otra aplicación. Más ágil, ¿verdad? Es decir, al final el mundo de microservicios que estamos hablando ahora mismo, hay diferentes microservicios que pueden crecer en un momento dado porque van creciendo de manera exponencial en un momento dado. Imagínate, lo que está hablando en un Black Friday, pues si mi gestor de datos no está preparado para responder a la demanda que me están realizando estos microservicios, pues por mucho que tenga un sistema containerizado y mucho que esté usando DevOps, pues se va a caer igual, porque tiene que... Sí, porque al final la base de datos es la que pone el cuello de botella, ¿verdad? Ahí tenemos que tener una sintonía, ¿no? El segundo factor, que es muy importante también, estamos hablando de simplicidad operacional. Por favor, mantén esto simple. A veces solucionar la cosa no es como los hermanos Marx, más madera, metiendo aquí más infra para solucionar. Es aplicar el KISS, ¿no? El keep it simple. Entonces, aquí esto es muy importante porque al final son quebraderos de cabeza que me quito y cuando algo es sencillo de operar, es sencillo de mantener, es sencillo de desarrollar sobre ello, pues me puedo enfocar realmente a mi negocio, a mi business usual y puedo ser mucho más disruptor con la competencia. Y luego, en tercer lugar, hemos hablado también de la parte de Edge Computing. Cuando hablamos de computing, el Edge, sí. Edge Computing no nos quedamos solamente en eso, en simplemente quedarlo más cerca del usuario, nos quedamos en el usuario. Es decir, nos quedamos, los datos van a estar procesados y los datos van a estar almacenados en el propio usuario. Y esto podemos beneficiarnos pues, para crear micro data centers. Toda la parte de 5G realmente está muy pensado en sí, va muy unida, claro. Los temas de latencia y por los temas de procesamiento lo más cerca del usuario posible. Esto conlleva también mejoras de latencia y no solamente esto, sino mejoras de rendimiento y ahorro de costes, porque si estoy procesándolo lo más cerca del usuario y no estoy haciendo llamadas todo el rato al cloud, al final sí. está cobrando por cada vez que haces una llamada y el trasiego de la información, estás ahorrando. Sí. Porque además ahí es verdad, cuando mencionas el 5G, que hay mucha gente que se piensa que el 5G lo han inventado para mejorar la conexión de nuestros móviles y el 5G es una tecnología que está pensada para este mundo de los objetos conectados, ¿no? En el que tenemos a lo mejor transmisiones de pocos datos, pero con unas latencias bajísimas, ¿no? Y para esto hay que procesar parte en el borde, en el edge. Por supuesto, esa es un poco la idea, más cosas, pero eso es una parte de la idea.
Y bueno, eso, que al final, pues cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de concurrencia, hablamos de escalabilidad, pues todas son palabras que se utilizan mucho, pero en este caso también el computing, hablamos de computing, pero no lo más cerca posible, sino el propio usuario prácticamente. Directamente en el usuario. Muy bien, pues muchas gracias, Raúl. La verdad es que ha sido una presentación, una charla interesantísima. Es un placer escucharte, ciertamente. Y sobre todo decirle a los espectadores que te pueden hacer preguntas, que os pueden consultar, que pueden echar un vistazo a la web de Couchbase o escribirte incluso por email y pedirte que les despejes algunas de estas dudas que pueden tener para su modernización, para la modernización de su plataforma de datos. Y a los que nos habéis estado escuchando, pues daros las gracias, repetiros eso, que podéis interaccionar con nosotros en redes sociales o como lo deseéis. Y Raúl, muchas gracias por ofrecernos esta visión de experto en estas tecnologías tan avanzadas, en infraestructura IT y sobre todo en la tecnología de Couchbase, que tanto puede aportar a desarrolladores, a la gente de IT, a todos los departamentos de tecnología para que se centren en esto, en la innovación, en el negocio y dejar las cuestiones de a veces la tecnología y dejarla un poco de lado, ¿no? Y hacerla transparente. Así que muchas gracias, Raúl. Esperamos verte pronto. Pues nada, pues Y gracias a vosotros, a los espectadores. Nos vemos pronto aquí en otro nuevo webinar aquí dentro de Silicon España. Muchas muchas gracias. gracias.